A veces, la vida te pone frente a algo que no puedes explicar, algo que desafía todo lo que creías real. Lo que me pasó aquella noche en la cocina cambió mi vida para siempre. Y lo peor es que él sabía cosas sobre mí que nadie más podía saber. No sé cómo explicarlo, pero cuando intenté huir, sentí que algo invisible me empujó hacia atrás. Caí al suelo sin que él me tocara. Cuando levanté la vista, sus ojos estaban llenos de algo que me heló la sangre. ¿Tú no recuerdas, verdad? Susurró con una tristeza que no entendí hasta mucho después. Pero para que entiendas lo que pasó aquella noche, tenemos que retroceder unas horas antes. Eran casi las 11 de la noche. Estaba en la cocina, ordenando lo que quedaba del día. Me gustaba la tranquilidad de ese momento, el sonido del agua corriendo, el leve zumbido del refrigerador, el aroma del café que todavía flotaba en el aire. Una rutina simple, pero reconfortante. Hasta que lo sentí. Fue un cambio en el ambiente, como si el aire se volviera más denso de repente. Mi piel se erizó. Dejé el trapo sobre la mesa y me giré lentamente. Ahí estaba él, un hombre alto, de piel bronceada, con el cabello oscuro y despeinado. Se apoyaba contra el marco de la puerta, observándome con una expresión imposible de descifrar. No se movió, no habló, solo estaba ahí. Mi mente intentó buscar una explicación lógica. Quizás un ladrón, un vecino equivocado de casa, un loco perdido, pero nada tenía sentido. La puerta estaba cerrada. Nadie había entrado. Mis manos temblaban, pero no quise mostrarlo. Me obligué a respirar hondo y pregunté con voz firme, ¿Quién eres? Él inclinó la cabeza, como si estudiara mi reacción. Entonces, finalmente, habló. No quería asustarte. Su voz era grave, tranquila. No parecía nervioso ni agresivo, pero lo más extraño, su tono tenía algo familiar. No respondí de inmediato. Lo único que mi cerebro gritaba era, «¡Corre! ¡Sal de aquí! ¡Ahora!». Pero no me moví. «No te escuché entrar», dije fingiendo calma. Él sonrió levemente. Un gesto pequeño, pero suficiente para hacerme sentir más incómoda. No porque fuera amenazante, sino porque esa sonrisa me provocó una sensación extraña en el pecho, algo que no supe describir en ese momento. El silencio entre nosotros se alargó demasiado. La tensión era tan fuerte que me pesaba en el pecho. Necesitaba hacer algo, algo que rompiera ese momento irreal. ¿Quieres comer algo? ¿Qué? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿En serio? ¿Eso era lo mejor que se me ocurrió? Invitar a cenar a un desconocido que apareció de la nada en mi casa. Él pareció sorprendido. Luego, su sonrisa se hizo más evidente. Claro, se acercó lentamente. Yo retrocedí instintivamente, pero no lo suficiente como para alejarme por completo. Fui hasta el refrigerador y saqué algunas cosas. Mientras buscaba qué preparar, sentía su mirada fija en mí. El aire se volvió más pesado. Tomé un cuchillo y comencé a cortar pan. Intenté distraerme en los movimientos mecánicos, en el sonido del cuchillo contra la tabla, pero mi mente no podía ignorar la pregunta más obvia. ¿Quién era él? Entonces lo dijo. Este lugar se siente familiar. Me congelé, no por sus palabras, sino por cómo las dijo, como si estuviera recordando algo, como si este lugar significara algo para él. Levanté la vista. Su expresión había cambiado. No sonreía. Sus ojos estaban fijos en la pared, pero no la veía. Y ahí entendí algo. Él no estaba aquí por casualidad. Quise preguntar qué quería decir, pero mi garganta se cerró. Algo dentro de mí sabía que la respuesta no me iba a gustar. El silencio se rompió con un sonido sordo, algo fuera de la casa, como un golpe. Ambos giramos la cabeza al mismo tiempo. ¿Esperas a alguien?, preguntó él. Negué lentamente. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué era más aterrador, el hombre que estaba en mi cocina, o el hecho de que, de repente, yo también sentía que este lugar no era el mismo de siempre.
El golpe afuera se sintió demasiado fuerte para ser el viento. Mi piel se erizó. Miré al desconocido, esperando ver en su rostro alguna señal de sorpresa o miedo. Pero no. Su expresión seguía tranquila, como si estuviera esperando algo. Me obligué a tragar saliva y caminar hacia la ventana. La calle estaba vacía. Las luces parpadeaban levemente, como si la electricidad fallara. Todo se sentía raro, demasiado callado. Cuando giré la cabeza, él ya no estaba donde lo había dejado. Mi estómago se encogió. Lo busqué con la mirada y lo encontré a solo unos pasos de mí. No sé cómo llegó tan rápido, pero ahora estaba más cerca. No me gustaba eso. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté sin poder ocultar el temblor en mi voz. Él no contestó de inmediato. En cambio, desvió la mirada hacia la puerta, como si estuviera esperando que algo más ocurriera. Entonces habló. No es la primera vez que estoy aquí. Mi mente se bloqueó por un segundo. ¿De qué estás hablando? No respondió. El aire en la cocina se volvió más denso, como si algo invisible estuviera presionando mis pulmones. Me sentí mareada. Un ruido en la entrada me hizo girar en seco. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis pies no se movieron. Me aferré al filo del fregadero y respiré hondo. Cuando volví a mirar al hombre, noté que estaba observándome con algo distinto en los ojos. Era como si supiera exactamente lo que yo estaba sintiendo. El sonido de la madera crujiendo llenó el silencio. La casa entera pareció estremecerse. Mi corazón martillaba en mi pecho. No podía seguir fingiendo calma. «Sal de mi casa», dije, obligando a mi voz a sonar firme. Él me miró con una mezcla de tristeza y algo que no pude descifrar. «Si salgo ahora, no vas a entender lo que está pasando». La forma en la que lo dijo me congeló. No dijo «si me voy». Dijo «si salgo», como si el problema no fuera él, sino lo que había afuera. Algo dentro de mí me decía que no estaba mintiendo, pero eso no significaba que confiara en él. Dio un paso atrás y se apoyó en la mesa. Su mirada se desvió hacia la pared. Parecía perdido en sus pensamientos. Mi respiración era superficial. No podía relajarme. «Dime la verdad. ¿Qué haces aquí?» El sonido de mi propia voz me pareció lejano. Él volvió a mirarme. Esta vez, su expresión había cambiado. «Es más complicado de lo que crees». Mi paciencia se agotó. «¿Complicado?» Solté una risa nerviosa. «Apareciste en mi casa sin explicación. Dices que has estado aquí antes. Y ahora... esto». Señalé a la puerta. No sabía qué estaba pasando, pero cada fibra de mi cuerpo me decía que no estaba sola. Él inspiró hondo y cruzó los brazos. «Si te lo digo ahora, no me vas a creer». Esa respuesta solo me desesperó más. Fui hasta la mesa y tomé mi teléfono. Intenté llamar a alguien, a cualquiera, pero la pantalla estaba en negro, sin señal. El pánico se arrastró por mi pecho. Mis ojos se clavaron en los suyos. Él no parecía sorprendido. «¿Qué hiciste?», susurré. «Nada. Pero creo que ya es tarde para dar marcha atrás». La forma en la que lo dijo hizo que mi piel se erizara aún más. Un ruido detrás de mí me hizo girar. El cuchillo con el que había estado cortando pan no estaba donde lo dejé. Y lo peor, no estaba en la mesa. Estaba en el suelo, como si alguien lo hubiera empujado. Pero nadie más estaba en la cocina. El cuchillo en el suelo no tenía sentido. No lo había empujado, no había viento que pudiera moverlo. Pero ahí estaba. Y lo peor era que algo dentro de mí sabía que no era un accidente. Tragué saliva y me agaché lentamente para recogerlo. Mi mano temblaba, y no solo por el miedo, sino porque algo me decía que no debía tocarlo. Aún así, lo hice. El metal estaba helado, más frío de lo que debería estar. Cuando me incorporé, el hombre seguía observándome en silencio. «Dime la verdad», exigí, sosteniendo el cuchillo con fuerza. Él suspiró, como si esperara esa reacción. «Si te lo dijera, no lo creerías».
Mi paciencia se agotó. No me digas lo que voy a creer o no. Estás en mi casa, algo raro está pasando y tú pareces ser el único que entiende qué es. Así que empieza a hablar. El filo del cuchillo brilló levemente bajo la tenue luz de la cocina. Por un momento, sentí que el aire entre nosotros se tensaba aún más. No soy el problema aquí, dijo él sin apartar la mirada de mí. Pero si no escuchas, sí podrías estarlo. Su tono me congeló. Mis dedos apretaron el mango del cuchillo con más fuerza. ¿Eso es una amenaza? Negó con la cabeza. No, es un aviso. Algo en su mirada me hizo sentir que no estaba mintiendo, y eso me asustó aún más. De repente, otro sonido. Un golpe sordo. No venía de la puerta, no venía de la calle, venía del pasillo. El cuchillo casi se me resbala de las manos. Mis pensamientos iban demasiado rápido. No podía procesar lo que estaba pasando. El hombre se tensó. No te muevas. Su voz fue un susurro bajo, firme. Mi corazón martilleaba en mi pecho. ¿Qué hay ahí? Pregunté, aunque en el fondo no quería saber la respuesta. Él miró hacia el pasillo, como si estuviera analizando algo que yo no podía ver. No es sobre qué hay ahí, es sobre quién está escuchando. El miedo se transformó en algo peor. No estábamos solos. El ambiente se volvió sofocante. Algo invisible nos rodeaba, algo que no entendía, pero que mi cuerpo sentía de una forma primitiva. No pude evitarlo. Miré hacia el pasillo. Por un instante me pareció ver una sombra moverse, pero cuando parpadeé, no había nada. Mis pies retrocedieron por inercia. El hombre me miró de nuevo. Ahora entiendes, ¿verdad? No quería entender. No quería estar aquí. No quería saber lo que él sabía. Pero ya no había vuelta atrás. Mis piernas querían moverse, pero algo me mantenía clavada en el suelo. El pasillo frente a mí parecía más oscuro de lo normal. No era solo la falta de luz. Era algo más, algo que sentía en la piel. El hombre seguía en su sitio, pero su mirada ahora estaba fija en el pasillo. No parpadeaba, no respiraba fuerte. Parecía estar esperando. Dijiste que no era sobre qué había ahí, sino quién estaba escuchando. Susurré, sintiendo que cada palabra pesaba en mi lengua. No respondió de inmediato. El silencio se estiró, tenso. Si te mueves ahora, podrías llamar su atención. No me gustó cómo sonó eso. El cuchillo en mi mano se sentía inútil, como si algo saliera de la oscuridad, no sirviera de nada. Mi garganta estaba seca. ¿Quién? Él respiró hondo. Alguien que no debería estar aquí. Algo dentro de mí se rompió. ¡Ya basta!, exploté, tratando de ignorar el miedo que me oprimía el pecho. No quiero más respuestas a medias. No quiero más misterios. Dímelo ya. El hombre cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su expresión era distinta, más resignada. Esta casa no es solo tuya. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significa eso? Un ruido, algo en el pasillo, el sonido de un pie descalzo sobre la madera. El hombre reaccionó antes que yo. Se movió rápido, colocándose entre el pasillo y yo. No mires. Sus palabras me paralizaron, pero ya era tarde. Mis ojos se fijaron en el umbral del pasillo. Había alguien ahí. No lo vi con claridad. No era una figura sólida, era un fragmento de algo, un reflejo, un parpadeo en el aire, como si alguien intentara estar en este mundo, pero no pudiera del todo. El miedo me apretó la garganta. El hombre no se movió, lo que estaba en el pasillo tampoco, y entonces, en el silencio sofocante de la cocina, escuché la voz, un susurro bajo, apenas audible, pero lo entendí. No es la primera vez que nos vemos. Mi cuerpo entero se congeló, porque esa voz era la mía. El sonido de mi propia voz viniendo del pasillo me dejó sin aliento. Mi pecho subía y bajaba rápido, como si mi cuerpo intentara correr mientras mis piernas seguían clavadas al suelo. El hombre no se movió, pero su cuerpo estaba tenso. Yo no podía apartar la mirada del umbral. Algo estaba ahí, algo que no debía estar. ¿Lo escuchaste? Susurré,
esperando desesperadamente que él dijera que no. Pero él asintió. Lo escuché. Mi estómago se revolvió. ¿Qué significa esto? Pregunté, aunque ya no estaba segura de querer la respuesta. Él tomó aire, pero antes de que pudiera responder, el suelo crujió de nuevo. El aire en la casa se volvió más pesado. Era como si algo invisible se estuviera acercando. La silueta en el pasillo no era sólida, pero se estaba definiendo. Mis latidos resonaban en mis oídos. Y entonces lo vi. No con claridad, no completamente, pero suficiente. El contorno de un rostro. Los rasgos eran borrosos, pero lo que me paralizó fue que se parecía a mí. Era imposible, era ridículo, pero estaba ahí. Un destello en mi memoria se encendió. La sensación de haber estado aquí antes. No esta noche. Antes. El hombre notó mi expresión y habló rápido. No hagas contacto visual. Su voz era baja, firme, pero ya era tarde. La sombra se giró hacia mí, y entonces todo dejó de sonar. El zumbido del refrigerador, el viento afuera, incluso mi propia respiración. Silencio absoluto. Sentí que algo dentro de mí se desprendía, como si estuviera a punto de desvanecerme. No podía moverme, no podía hablar, pero antes de que el pánico me consumiera, sentí una mano en mi brazo. El hombre. Su toque era fuerte, real. Vuelve. Su voz sonó lejana, pero al mismo tiempo fue lo único que existía en ese momento. Parpadeé, y entonces el sonido volvió. El peso en mi pecho desapareció, y la sombra ya no estaba. Me tambaleé hacia atrás, sintiendo las piernas débiles. El hombre me sostuvo antes de que cayera. Mis labios temblaban. ¿Qué fue eso? Él tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era baja, casi como un susurro. La razón por la que estoy aquí. Mi cuerpo todavía temblaba. Sabía que debía moverme, salir de la cocina, alejarme de lo que acababa de ver, pero mis piernas no respondían. El eco de esa sombra seguía impreso en mi mente. El hombre no me soltó. Su agarre en mi brazo era firme, como si temiera que me fuera a desmoronar en cualquier momento. ¿Qué acaba de pasar? Pregunté con la voz entrecortada. Él no contestó de inmediato. Solo me miró, analizando mi expresión, como si estuviera evaluando cuánto podía decirme sin romperme por completo. Finalmente, suspiró. No deberías haberla visto. Sus palabras me golpearon con más fuerza de la que esperaba. ¿A qué te refieres con ella? Mi voz apenas era un murmullo. Él apartó la mirada, como si estuviera reuniendo las palabras adecuadas. No es un ¿qué? Es un ¿quién? Mi estómago se revolvió. No quería saber la respuesta. No quería entender lo que estaba insinuando. Pero lo hice. Esa cosa en el pasillo no era solo una sombra. Era alguien. Mi piel se erizó. No, no puede ser, susurré negando con la cabeza. No es real. Esto no es real. El hombre apretó los labios. Es real. Y no es la primera vez que te ve. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo lo sabes? Su expresión se endureció. Porque yo también la he visto antes. Mi garganta se cerró. No podía procesar eso. No tenía sentido. La habitación se sentía más pequeña, como si el aire se estuviera agotando. Entonces, otro ruido. Pero esta vez no vino del pasillo. Vino de adentro de la casa, de mi habitación. El hombre se tensó de inmediato. Mis piernas se aflojaron. No estamos solos, murmuró él. Yo ya lo sabía, porque en ese momento el sonido de mi propia respiración cambió. Se volvió más fuerte, más profunda, pero no era mía. Alguien más estaba respirando en la casa, y lo estaba haciendo justo detrás de la puerta de mi cuarto. El sonido de esa respiración profunda y pausada venía de mi habitación. No podía verlo, pero sabía que había algo ahí. Mi piel se erizó. Cada célula de mi cuerpo gritaba que corriera, pero mis piernas estaban rígidas, atrapadas entre el instinto y el terror. El hombre a mi lado no reaccionó como yo esperaba.
No parecía asustado, parecía preparado. «No entres», susurró, sin apartar la mirada de la puerta. Mi garganta estaba seca. «¿Quién está ahí?» Su mandíbula se tensó. «Alguien que quiere que lo recuerdes». Mi estómago se revolvió. Que lo recuerde. No tenía sentido. No conocía a nadie que pudiera estar ahí dentro. Pero entonces, ¿por qué mi pecho se apretó como si una parte de mí sí supiera la respuesta? Un golpe sordo interrumpió mis pensamientos. Algo dentro de mi cuarto se cayó al suelo. El hombre reaccionó de inmediato. Me tomó del brazo y me jaló un paso atrás. Su rostro estaba serio, su postura tensa. «No te acerques más». Pero yo ya estaba en otra parte. Mi mente corría a 1000 por hora. Había dejado mi teléfono en mi mesita de noche. Si podía alcanzarlo, si podía llamar a alguien. Un segundo golpe. Mi cuerpo entero se sacudió. No podía soportarlo más. «¡Ya basta!», grité con la voz temblorosa pero firme. «¡Dime qué está pasando!». El hombre cerró los ojos un momento. Luego me miró, y en su expresión había algo distinto. «Lástima». «No puedo decírtelo», murmuró. «Claro que puedes. Solo dime qué o quién está en mi casa». Él inspiró hondo. «Tienes que verlo por ti misma». Me quedé helada. No quería ver. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí sí lo quería. Porque algo dentro de mí susurraba que esto no era nuevo, que esto no era un accidente, y que, de alguna manera, yo ya había estado aquí antes. Me solté de su agarre y di un paso hacia la puerta. Él no intentó detenerme. Solo susurró algo más. «Solo recuerda, lo que veas ahí dentro siempre ha estado esperando por ti». No entendí lo que quiso decir, pero cuando giré el pomo de la puerta y empujé lentamente, lo supe. La puerta se abrió con un crujido lento y denso, como si no quisiera dejarme pasar. Mi corazón martilleaba con tanta fuerza que sentía el pulso en mis oídos. No quería entrar, pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el miedo, me obligaba a hacerlo. El cuarto estaba oscuro. La única luz venía de la calle, filtrándose por las cortinas entreabiertas. Todo parecía normal, pero sabía que no lo era. Di un paso adentro. El aire se sentía diferente, pesado, como si la habitación no fuera realmente mía, como si algo la hubiera reclamado. El hombre se quedó en la puerta sin moverse. «Si algo cambia, si sientes que no eres tú misma, sal de inmediato». Su voz era baja, pero firme. No respondí, porque ya lo sentía. Mi mirada recorrió el cuarto. La cama estaba intacta, la mesita de noche en su lugar, la lámpara, el armario, todo igual, excepto por una cosa, el espejo. No estaba roto, ni torcido, pero había algo mal en él. Me acerqué con cuidado, como si pudiera explotar en cualquier momento. No quería mirarme, pero lo hice. Y ahí estaba yo, igual que siempre, pero mis ojos no parpadeaban. Mi reflejo estaba completamente inmóvil. Mi respiración se hizo más corta. Di un paso atrás. Mi reflejo no. Mi sangre se heló. No podía moverme. No podía respirar. Y entonces sonrió. No una sonrisa normal. Era la mía, pero torcida, extraña. El aire en la habitación pareció evaporarse. Detrás de mí, el hombre murmuró algo, pero no lo escuché, porque mi reflejo movió los labios. No habló, pero entendí lo que dijo. Siempre hemos sido la misma. Mis piernas temblaron. Quise correr, pero antes de que pudiera reaccionar, la luz del cuarto parpadeó. Y cuando volvió, ya no estaba sola. No estaba sola. El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable. Mis músculos se tensaron, pero mi cuerpo se negó a moverse. Detrás de mí, el hombre no dijo nada, porque sabía lo que yo ya había entendido. La figura en el espejo no era solo un reflejo, era otra versión de mí, una que siempre había estado ahí. Mis latidos eran un tambor dentro de mi pecho. Miré fijamente a la mujer en el espejo. Mis rasgos, mi cabello, mi piel, todo igual. Pero no era yo. Ella inclinó la cabeza lentamente y dio un paso adelante. Pero yo no me moví.
Solo ella. Mi estómago se retorció. Eso no era posible. La luz parpadeó de nuevo. Por un segundo el mundo se oscureció, y cuando volvió, estaba de pie frente a mí, no detrás del espejo, aquí. Mi garganta se cerró. Intenté hablar, pero no tenía voz. Ella me miró, estudiándome con curiosidad, como si estuviera viendo algo por primera vez, y entonces sonrió. Siempre supiste que algo estaba mal, ¿verdad? Su voz era la mía, pero diferente, más segura, más firme. No respondí, porque, en el fondo, sí lo sabía. Toda mi vida había sentido que algo no encajaba, que algo estaba incompleto. El hombre a mi lado finalmente habló. No la toques. Pero ella ya había levantado la mano. La punta de sus dedos rozó mi muñeca. Mi mente se llenó de imágenes, recuerdos que no eran míos. O sí lo eran. Momentos que nunca viví, pero que sentí como propios. Mi primer día en la escuela. Mi madre abrazándome bajo la lluvia. La risa de un niño al otro lado de un pasillo. Un camino que nunca recorrí, pero que conocía de memoria. Mis piernas fallaron. Caí de rodillas. Ella se inclinó, viéndome de cerca, y susurró, «Ahora lo recuerdas». Mis ojos se llenaron de lágrimas, porque tenía razón. La verdad se desplegó dentro de mí como un rompecabezas encajando de golpe. Ella no era otra versión de mí. Era la parte de mí que había olvidado. La casa, el hombre, las sombras, siempre habían sido parte de mí. Y ahora lo sabía. La luz parpadeó por última vez. Sentí un tirón en el pecho. Y entonces, silencio. Cuando abrí los ojos, estaba sola. El espejo estaba intacto. El cuarto, normal, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad. Siempre había habido dos versiones de mí. Y ahora, finalmente, éramos una sola. Respiré hondo. Y sonreí, porque, por primera vez en mi vida, me sentí completa.